Buenas tardes, bienvenidos a esta primera transmisión del CESMA desde su sede en Mendoza, el Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor P. Agosti. Hoy vamos a tener una temática de extrema actualidad, urgente actualidad. Tenemos la presentación de un libro, Las clases medias argentinas y la política del odio y el temor, de la editorial Luxemburg, que, como ya nos damos cuenta por el título, alude a un problema actual, acuciante, y incluso en el mundo, pero que tiene algunas particularidades, como no puede ser de otra manera, en nuestra provincia. En el libro hay contribuciones de un colectivo de autores numeroso, muy diverso, y la mayoría de ellos con largas trayectorias, y ha sido compilado por dos de sus autores que han hecho también el trabajo de compilación, y que son Atilio Borón y Mónica Redondo. Ellos van a estar hoy con nosotros para presentar esta obra, para hablar de la temática y también para abordar y contestar las dudas, las preguntas, las inquietudes que surjan en el transcurso de la exposición. En el proceso de preparar esta presentación y por lo tanto de abordar el libro, de leer el libro, a mí me surgieron dos cuestiones así en tanto lector, ¿no? Que son como el lugar desde el cual yo voy a escuchar las intervenciones, los intereses. Por un lado, me resulta interesante el esfuerzo de compilación que han hecho, vinculándolo con una tarea política actual en la que prácticamente todos estamos de acuerdo, que es la necesidad de la unidad, de construir unidad en el campo popular, de a eso darle organización, reflexión, afinar y profundizar las propuestas políticas. Y este es un ejemplo en el campo específico de la producción de conocimiento, de reflexión, es un esfuerzo interesante. Y por otro lado, no solo yo, muchos, seguramente esta noche, espero que seamos muchos realmente, lo escuchamos desde Mendoza, un lugar que está plenamente atravesado por esta construcción de miedo y de odio, con algunas particularidades. En los últimos tiempos tuvimos este exabrupto, que a mí me resulta vergonzoso, sinceramente, del Mendoexit, pero que a quienes vivimos y militamos en Mendoza no nos ha sorprendido en lo más mínimo, porque esta cosa de la excepcionalidad de Mendoza, esta cosa de la oposición de los intereses de Mendoza y los proyectos de nación, los proyectos nacionales, es de muy larga data, viene muy trabajada y construida, y esa base histórica, ideológica, política, tiene este exabrupto, por eso no es simplemente una anécdota. Entonces, estamos muy interesados, y yo personalmente estoy muy interesado en las reflexiones sobre los procesos, los mecanismos de construcción de estas verdaderas herramientas del enemigo, el miedo y el odio, porque tenemos que enfrentarla y para eso es imprescindible conocerlas profundamente, ir más allá de este lugar común, un ejemplo burdo pero imprescindible, para mí este lugar común de la grieta, ¿no? De ponerlo por delante y jamás explicarlo ni analizarlo, al contrario, se lo usa como tapadera. Entonces esto, el acceso a esta obra y a dos de sus principales autores, lo vemos como una oportunidad de pensar un poco más profundamente lo que nos está pasando, a veces a un ritmo de torbellino. Así es que bueno, Mónica, Atilio, ustedes ven cómo empiezan, sabemos que están acostumbrados a trabajar juntos y a manejar esta dinámica.
Eh, ¿Querés que empiece yo? Sí, Mónica, empezá vos. Este, voy a empezar por algún lugar y después me va a seguir Atilio seguramente. Primero, agradecerles que nos hayan invitado. Los dos somos muy charlatanes, nos gusta mucho discutir de política y compartir. El libro lo compilamos nosotros y en el libro están, además de nosotros dos escribiendo, Gustavo Varela, Sandra Russo, Horacio González, Oscar Sotolano, Alejandro Grimson, Mena Araizardi, y somos como un malón de gente. Vos preguntabas el tema de la compilación. En realidad, nosotros, en mi caso y también Atilio, tenemos en la cabeza un colectivo todo el tiempo, una red, no nos pensamos eh, liderando solos, o por lo menos yo un libro, sino reflexionando junto con otros. Y la verdad que este tema del odio y el temor creo que atraviesa, nos atraviesa no solo como sociedad, también como profesiones, porque hay distintas profesiones representadas. Hay un psicoanalista hablando del odio y hay un historiador hablando del odio. Hay un político hablando del odio. Y bueno, y hay una psicoanalista hablando del miedo. Por ejemplo. Pero lo que sí sé, porque lo hablábamos, es que invitamos a nuestros compañeros de libro que nos metamos en la vida de la clase media, que le encontremos la vuelta. Evidentemente no hemos contestado todas las preguntas que nos hicimos, pero por lo menos hicimos un primer intento, porque para nosotros es como lo que vos decías de la grieta, la política del odio y el miedo, o del miedo y del odio, esas dos primas, hermanas, está presente todo el tiempo en determinado discurso y genera determinados efectos en determinada parte de la población. Es muy intencional y es permanente, y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Pero yo quisiera a ti lo que contaras un poco cómo apareció la idea del libro al principio, porque siempre nos pasan esas cosas, el libro anterior y este libro, que hoy por hoy es otra vez el miedo hablábamos del miedo y del odio y parece que hoy por hoy otra vez está en la tapa de los diarios el tema del miedo y del odio. Me gustaría que Sí, contaras a la gente. a ver, lo que pasa es que somos parte de un grupo de personas que compartimos una preocupación común, ¿verdad? Por el tema del futuro de la Argentina, la realidad contemporánea de la Argentina, los problemas que se plantean en nuestro país, y nosotros ya tratando en el primer volumen, ¿verdad? Que fue ¿no es cierto? Clases medias argentinas, modelo para armar, ya ahí nos interrogábamos con otro grupo de gente acerca, bueno, cómo era posible que una propuesta como la de Cambiemos hubiera triunfado en este país y qué papel jugaron las capas medias en darle una base de sustentación a ese proyecto. Pero bueno, pasando el tiempo y ya llegando hacia finales del macrismo, nosotros percibimos cómo se había ido produciendo un fenómeno que yo lo llamaría de fascistización de la derecha, y que esa fascistización de la derecha, esa simbiosis entre un discurso colonialista, racista, y agregaría yo de la contrainsurgencia norteamericana, se había empezado a hacer carne en sectores importantes de las capas medias. ¿Por qué? Bueno, porque esas capas medias estaban siendo, por una parte, oprimidas crecientemente por el avance del monopolio, del avance de los monopolios, la concentración económica, la concentración de la riqueza, y al mismo tiempo veían como una situación intolerable el hecho de que aquellos que textualmente, dicen ellos, deciden no trabajar, deciden vivir sin trabajar, lograban a costas del presupuesto público obtener algunos dineros que le permitían darse ese lujo, que ellos lo interpretan así, de vivir sin trabajar. Y todo esto evidentemente generaba una situación de odio muy grande y al mismo tiempo de temor. Odio porque se veían ellos mismos como trabajadores, gente muy industriosa, muy trabajadora,
que injustamente no era retribuida como ellos esperaban, y al mismo tiempo el temor de que esa masa creciente de desarrapados y de gente que no tenía trabajo y que vivía de los planes, los famosos planeros, llegara un momento en que esa masa arrasara con todas las instituciones de la República y se cumpliera un poco algo que dijo por ahí hace muchísimo tiempo Walter Benjamin, de que si esa gente prevalece, ni siquiera los muertos van a estar a salvo, ¿no? Un poco esta idea de que es una masa bárbara que debe ser controlada y que, para redondear la idea, esto, si bien no es nuevo en la tradición política argentina, pensemos que, ¿verdad?, a principios del siglo XX se hablaba en los círculos oligárquicos y en los grandes diarios de la época, que eran La Nación y La Prensa, de la chusma radical, o algunos hablaron del aluvión, el aluvión criollo inmigratorio, decía, ¿verdad?, algunos autores. O sea que este fenómeno, claro, se fue profundizando y expandiendo. Y esto le da, y acá cierro, esto le da un poderoso instrumento a sectores de la derecha que en la Argentina nunca habían logrado ganar una elección, nunca, desde que se sancionó la ley Sáenz Peña en 1912 y se llevó a cabo la primera elección presidencial bajo la nueva ley en 1916, hasta el 2015 la derecha sola nunca ganó una elección. Entonces, evidentemente, era un parteaguas histórico. Y en parte lo que nosotros advertíamos es cómo los sectores de la derecha más asentada utilizaban esta política del odio y del temor para construir una base electoral que en el pasado nunca tuvieron. Se las prestó el menemismo, ¿verdad? Pero era prestado. Esa base era base peronista, que con Menem adopta las banderas de la derecha, del neoliberalismo, de la UCD, pero ahora ellos se lanzaron a la aventura de construir una base propia a través de una política intencional del odio y del temor que evidentemente caló hondo en vastos sectores de las clases medias de la Argentina. Yo le daría algo a Tilio, porque es como si fuéramos augures o casandras, porque a nosotros se nos ocurre un tema y después la realidad nos supera, ¿viste?, en relación al tema que propusimos. Con el tema del miedo y del odio, se han producido últimamente esta semana, la semana pasada, claro, hechos muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Muy nocivos para la democracia. Aberrantes, que es el tema de que aparezcan o que hagan una especie de como intervención con cuerpos de aquellos que supuestamente, de aquellos que habían sido vacunados, de los derechos humanos, Estela Carlotto, etcétera. Y lo que yo charlaba antes de que empezáramos es que ya lo están tomando como una metodología. Hoy aparecieron más cuerpos delante de locales de la Cámpora. Entonces, me parece que están en una campaña, paso mediante, si es que se dan las pasos, de empezar a construir o incentivar el miedo en determinado sector de la clase media, pero indirectamente en el conjunto de la sociedad, porque todos nosotros sabemos qué significa que aparezca un muerto en cualquier lugar. Tenemos una historia de desaparecidos, de 30.000 desaparecidos, y que aparezcan de esa manera es esencialmente muy violento. Y creo que la democracia tiene que responder de una manera muy firme en relación a eso, porque ya no es un juego infantil o no es un juego de los chicos del PRO que hacen esto y lo otro, republicanos, porque así se autodefinen, sino que es lesionar la democracia y lesionar la convivencia. Por eso digo que es interesante el miedo y el odio, el miedo y su primo hermano que van juntos por la vida, el odio, tiene un resultado para algunos, para enancarse o subirse al poder, sin tener mucha fundamentación ni
no solo fundamentación, ni pensamiento por el conjunto, por la nación, porque siempre hay que pensar que se gobierna para 40, 45 millones de argentinos, no para un sector. Y si nos ponemos a pensar también, el discurso que nosotros escuchábamos durante el gobierno macrista, y si analizamos el discurso como una pieza oratoria, era muy pobre, pobrísimo. Una de las cosas que se decía siempre que hablaba Macri era que hablaba muy poquito y que decía, era como un marketing, tome Coca-Cola, no decía eso, pero digo, llevado a ese nivel de, no digo ni siquiera de simplicidad, porque el Pepe Mujica es simple para decir las cosas, pero es profundo, digamos, de superficialidad, ¿no? Entonces me parece que detrás de cada hecho, detrás de cada acción, hay un sentido. Y acá el compañero que nos presentó hablaba de la grieta. Yo los invito a pensar cuándo se empezó a hablar de la grieta. ¿Quién empezó cual tábano a hablar de la grieta? No digas eso porque es una grieta, no digas eso porque estás incentivando la grieta, no sé qué. Yo lo decía en mi país, en el Uruguay, y ellos me decían, ¿qué grieta? Están hablando de ideología. Acá no hay grieta, no es una grieta. La ideología necesariamente, hay distintos tipos de ideología en la sociedad. Es decir, que te tiraban la grieta por la cabeza para denostarte que no pudieras hablar. Fulano está hablando así porque está generando grieta. Fueron ellos los que utilizaron la palabra grieta. Y la sostuvieron, y hasta hoy la siguen sosteniendo. Que si uno reacciona, o uno dice algo en contra de, es un grietólogo, ponele. Lo digo así, lo invento, es alguien que genera una grieta. La grieta está en la sociedad, y hay dos posiciones: o se hace algo para que esa grieta subsanarla y atender a los más pobres, como vos decías, Atilio, recién, o se la profundiza. Y justamente los que la profundizan son ellos. Y, no sé, Atilio, aquí hay una cosa que dicen de Colombia muy interesante. Atilio, estás muteado. Atilio, estás muteado. Me han muteado. Ahora, bueno. No, yo diría lo siguiente. La grieta me parece a mí que es otro nombre para hablar de lucha de clases. En realidad es eso. Y cuando uno mira la historia, no solamente la historia argentina, la historia universal, el conflicto entre siervos y esclavos, vuelvo al manifiesto comunista, siervos y señores, amos y esclavos, capitalistas y trabajadores, viene desde el fondo de la historia. En el caso argentino, ¿verdad? Si uno dice, pensando en nuestra historia independiente, la grieta comienza ya en el Cabildo Abierto el 22 de mayo, porque había gente afuera que decía, queremos entrar, queremos participar, y los señores y los grandes comerciantes y los dueños del país en ese momento decían, no, esto es solo para nosotros, para la gente esclarecida, etc. La grieta es fundamental para entender la historia de los Estados Unidos. ¿Qué país más agrietado que ese? A ver, tuvieron casi 300 años de esclavitud. Y una vez que abolieron la esclavitud en 1865, se demoró casi un siglo en que los negros pudieran votar y gozar de derechos civiles en Estados Unidos, recién con la administración de Lyndon Johnson, el proyecto de la Gran Sociedad de 1965. O sea, un siglo después empezó a cerrarse la grieta. ¿Y por qué no se termina de cerrar? Bueno, porque hay diferencias de clase, hay diferencias étnicas, diferencias culturales. Entonces, lo que pasa es que la utilización de la grieta hoy ha cambiado, ¿verdad? Y se ha convertido no en un dato natural de la vida social, porque en Estados Unidos todo el mundo sabía, ¿verdad?, que había esclavos y que había amos y que había inmigrantes desposeídos y sin derechos y había fuertes capitalistas y que había cosas espantosas que ocurrieron en los años de la esclavitud. Por ejemplo, la Convención Constituyente de Estados Unidos, que tiene a Thomas Jefferson como uno de sus firmantes, ¿verdad? Sin embargo, Jefferson, que decía, todos los hemos sido criados libres e iguales, somos criaturas de Dios, sin embargo, él, ¿no es cierto?, mantuvo sus esclavos, y esta es una gran diferencia
que señaló muy bien a propósito de esto Hugo Chávez hace mucho tiempo. De paso, hoy se cumplen 8 años de la muerte de Chávez, cuando alguien se atrevió a comparar a Washington o Jefferson con Bolívar. Y dijo, no, no, Jefferson y Washington mantuvieron sus esclavos. De hecho, Jefferson tuvo 6 hijos con su esclava preferida y que nunca la reconoció. Esto no es un dato menor, ¿verdad? O sea, más grieta que esa, imposible. En cambio, Bolívar liberó a todos los esclavos. O sea que el tema de la grieta estuvo siempre con nosotros. Lo que cambió, me parece, a mí, es que hoy en día, con el desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación y de información, es posible exacerbar los odios y los temores, y por eso el subtítulo del libro, los odios y los temores que provoca la grieta para enderezar el comportamiento político de amplios sectores de las capas medias en una dirección conservadora. Yo creo que esto es lo nuevo. Lo nuevo es que en la época en que en la Argentina se hablaba de la chusma, a ver, el diario La Nación o el diario La Prensa no podían movilizar sino una pequeña fracción de la sociedad argentina conformada por lectores que entendían el castellano. No nos olvidemos que en la ciudad de Buenos Aires el censo demuestra de 1914 que la mayoría de los varones mayores de 18 años eran extranjeros, muchos de los cuales no hablaban español. Entonces, el impacto que podía tener una editorial de La Nación o La Prensa era mínimo. La radio no existía, la televisión tampoco, la internet tampoco, entonces no había mucho cómo exacerbar el odio hacia la chusma. Pero con el desarrollo de los nuevos medios de comunicación, eso se transforma en un arma formidable. Y hoy en día sabemos que esos medios a los cuales hay que sumar las redes sociales son instrumentos muy, muy eficaces para provocar el odio y el temor a favor de una respuesta conservadora, restauradora de un orden quebrado. Lo dijo muy bien Jair Bolsonaro cuando habló de lo que significó para Brasil, ¿verdad?, la afrenta a la cultura brasileña, la expansión de la ideología de género. Cito, no porque me guste el autor, me resulta detestable ese personaje, pero revela muy claramente lo que ellos están luchando, ese cambio que se produjo en las sociedades brasileñas, producto de esta acción de estos sectores que utilizaban la ideología para fomentar la crisis y a partir de ahí promover un proyecto de izquierda. ¿Nos querés hacer alguna pregunta? No, es que pasan tan rápido todo, porque había una intervención de una compañera de Colombia. Sí, en Colombia. Aprovecho, si me permiten, sí, para leer la pregunta. La idea es que, bueno, quien quiera ir preguntando algo lo puede hacer a través de YouTube, lo puede hacer a través de Facebook, y después vamos mechando un poquito con lo que van diciendo los expositores, algunas preguntas. Ahí Sandra pregunta, en realidad cuenta algo que dice: en Colombia acostumbran a enviar coronas florales o sufragios, avisos fúnebres, como amenazas. Es un parecido demasiado peligroso a lo que se está haciendo ahora en Argentina con las bolsas mortuorias. No hace falta aclarar que en Colombia las amenazas suelen cumplirse. Dice, haciendo una relación muy estrecha, como siempre la tenemos en América Latina, entre Colombia y la Argentina. Eso solamente. Bueno, yo diría lo siguiente, si te parece, Mónica, y después diría que Mónica dijo algo muy importante, ¿verdad? Y que ahora a propósito de esto sale a luz. Es que todos esos gestos, ¿verdad?, esa cosa necrofílica, no ha encontrado hasta ahora una respuesta efectiva de las autoridades gubernamentales. Porque acá sabemos nosotros que existe un cuerpo de legislación en la Argentina que sanciona y prohíbe esa clase de manifestaciones. Sin embargo, se ha optado por una política de pasividad cuyo único efecto va a ser incentivar
la comisión de nuevos actos brutales y aberrantes como eso. Y esto no empieza con las bolsas mortuorias. Si quieren, para fijar una fecha, también arbitraria, me parece que comienza cuando la policía bonaerense ocupa la entrada de la Quinta Presidencial en Olivos, Sí, cuando sí. después la señora Patricia Bullrich hace un paseo por distintas ciudades de la Argentina y Y le hacen la convoca veña. a personal de la gendarmería para que le haga la venia. Todo esto hubiera merecido una ejemplarizadora sanción de parte de las autoridades gubernamentales. Pero sabemos que el estilo de nuestro gobierno nacional es un estilo así fundamentalmente dialoguista, conciliador, a mi juicio equivocado, porque el diálogo está muy bien, la conciliación está muy bien, pero todo tiene su límite. Entonces creo que esto requiere que se pare a tiempo, porque como dijo recién Mónica, ya hoy arrojaron otras 2 bolsas mortuarias frente a un local de la Cámpora, y acá, digamos, vamos a ver cómo se complica la cosa a medida que se calienta el año electoral. Exactamente, yo lo decía porque en realidad hay una ley, más allá de la conciliación, ley, que está por sobre todos nosotros y en derecho se llama apología al delito. Alguien que hace eso y tira bolsas, mortuorias, está convocando a determinados sectores a algo. Lo que yo decía hoy también es, yo pensaba en esos señores que rodearon la Quinta de Olivos, que son mensajes hacia un sector de la clase media, pero también son mensajes entre ellos mismos y que logran una organización del odio, tendría que ser, se me acaba de ocurrir. Organizar el odio disciplinadamente y dar como una posibilidad de que eventualmente algo de eso pudiera suceder. Durante la dictadura eso ocurrió, y durante el gobierno de Macri también hubo algún que otro atentado digamos, a compañeros de los sectores populares de Nuevo Encuentro, con disparos. Creo que nuestra justicia tiene que despabilarse, tiene que despertarse y hacer justicia para el conjunto de la población, no para un sector. Bueno, estás viendo esa actitud, por ejemplo, en lo remiso que están los jueces para defender a mujeres amenazadas y que luego termina en un promedio abyecto en esta Argentina de hoy, que tenemos desde principios de año un femicidio por día. Sin embargo, no hay un escándalo. Más de uno, porque son 50. Más de uno, son 50 Bueno, si son 50, perdón, son 50 menos de uno, Mónica, pues ya llevamos 60 y tantos días. Pero no importa, es un promedio escandaloso, Mónica, eso es lo que digo. Un promedio que en este país no se daba y que ahora se da. Y no hay movimiento. Y yo quiero decir, a ver, complementando un poco la idea de la fascistización de la derecha, una derecha que ahora ya abandona el caretaje democrático, republicano, con el cual solía revestirse para ocultar sus verdaderos intereses, y simplemente plantea una política de coerción, de fuerza, de autoritarismo, de dominio, de mando, pero que esto va acompañado, y esta es la otra cosa interesante, cuando uno mira el proceso de fascistización en perspectiva histórica y comparativa, cuando uno mira esa literatura, ¿qué es lo que aparece? Aparece que en el marco de este proceso hay un desplazamiento del equilibrio entre los principales poderes del Estado. Cuando yo leía eso, releyendo un viejo libro de Nikos Poulantzas, que acá lo muestro, del año 1970, ¿verdad? Fascismo y dictadura, bueno, ahora esa es la versión en inglés, pero está disponible. Lo que él señalaba en ese libro era que, por ejemplo, mirando el proceso de conformación del fascismo en Alemania e Italia, se veía cómo había un desplazamiento a favor de una mayor gravitación del poder judicial. ¿Les suena esto? Con el lawfare y todo lo demás, el poder judicial, dice él en ese libro, que desplaza el peso tradicional que habían tenido las instituciones parlamentarias en aquellos países. Entonces, esto que nos está pasando ahora,
me parece que de alguna manera refleja, con todas las distorsiones propias del cambio en el clima histórico y todo demás, pero refleja un proceso que va más allá del cambio en la mentalidad de las clases medias, que han sido recolonizadas en una clave racista, xenofóbica, profundamente xenofóbica. Ese famoso informe que se dio en la televisión, hay 3 personas muertas y un boliviano, ustedes recuerdan. ¿Qué revela esto? Revela, digamos, los alcances fenomenales que tiene este proceso, pero que ahora va acompañado también por un alza en la gravitación del Poder Judicial y una disminución del poder parlamentario, siendo que el poder parlamentario es expresión de la voluntad popular y el Poder Judicial expresa simplemente los intereses de la clase dominante y que no tiene ninguna clase de control popular. Entonces, eso nos tiene que preocupar mucho, no solamente el cambio en la ideología, sino los alcances de este predominio del Poder Judicial que se manifiestan en el lawfare y todas estas aberraciones, monstruosidades jurídicas que se han dado en la Argentina. Causas como la del Correo Central, que tiene 11 o 12 años sin resolver, causa de la AMIA, ¿no es cierto? Tantas causas, o aberraciones como la de un fiscal Stornelli, ¿verdad?, que ha violado todas las normas del derecho procesal y sin embargo continúa al frente, lo mismo que el procurador Casas, lo cual habla justamente de una autonomización del Poder Judicial que se erige entonces como el poder por encima del poder parlamentario. Y eso es incompatible con el sostenimiento de un orden democrático. De un sistema democrático. Yo le agregaría igualmente con la complicidad de los medios hegemónicos, ¿no? No solamente el Poder Judicial, sino los medios hegemónicos que solo dan determinadas noticias con determinado sentido. Por eso están no solamente los medios hegemónicos, televisión, radio, sino toda esta cuestión que apareció de la virtualidad, de los tweets, de que incluso tienen un nombre, algunos se llaman haters, que son odiadores. Y me parece que Gastón acá nos dice que tiene otra pregunta. ¿Es esta que pusiste acá? Sí, totalmente. Juan escribe desde Ecuador y dice, ¿se puede vincular la política del odio gestionada por el macrismo con sus asesores como Durán Barba, que declaró que Hitler era un tipo espectacular? Vale decir que en Ecuador Durán Barba ya está asesorando al candidato derechista y banquero Lasso. ¿Qué redes de intelectuales, asesores y think tank sostienen esta estrategia de acumulación de poder político y electoral? ¡Wow! Bueno. Atilio, te lo dejo a ti. Dale, bueno. Una red muy, muy extensa. Mira, hace poco se publicó un informe hecho por el CELAG, el Centro Latinoamericano de Estudios Estratégicos de Geopolítica, quiero decir, en donde se habla, a ver si tengo el libro a mano, se los puedo mostrar, se habla de la enorme expansión de las redes, de las ONG de los Estados Unidos, ¿verdad?, que financian este tipo de actividades. Bueno, y en el capítulo especial dedicado a las ONGs, hicieron un listado y es realmente impresionante. El dinero que Estados Unidos está gastando solamente en América Latina para financiar tanques de pensamiento, ONGs, programas de becas, programas de estadía, ¿no es cierto?, sobre todo dirigido a jóvenes, dirigido a minorías, dirigido a miembros del Poder Judicial, a miembros del mundo periodístico y académicos, es realmente impresionante. Entonces, lo que está diciendo Durán Barba en esa asesoría que le está dando es que efectivamente nosotros podemos ver muy bien
cómo todas estas ONGs, algunas de ellas aparentemente bien intencionadas, defensoras del medio ambiente, etcétera, la hemos visto, pero que han sido arietes durísimos, implacables en contra del gobierno de Rafael Correa y en contra, por supuesto, del gobierno de Evo Morales, con un discurso aparentemente impecable, una lucha por la defensa de la naturaleza, no al extractivismo, no tocar la intangibilidad de los recursos naturales, sin llegar a gente que está todo el día utilizando una computadora y un teléfono celular, sin embargo dice, bueno, no hay que hacer nada con la naturaleza. Bueno, ¿y de dónde van a salir los componentes que permiten tener las baterías de litio y los plásticos si no es de la utilización de los recursos naturales? Pero enfilan esos cañones en contra de los gobiernos progresistas. En el fondo están incorporados, forman parte de ese inmenso entramado hegemónico de los Estados Unidos, que en el caso del Ecuador se vio muy claramente en la figura de Yacu Pérez, que aparece como si fuera un representante del movimiento indígena, cuando en realidad es un representante de la Embajada de Estados Unidos. Se lo ve en fotos escandalosas, intercambiando regalos de hace poco con el embajador de los Estados Unidos. ¿Qué tiene que hacer un líder indígena en Ecuador? ¿Verdad? Intercambiando regalos y obsequios el 4 de julio en la Embajada de los Estados Unidos. Bueno, es que ya está incorporado, es parte de los de ellos. Y además hay muchas maneras de incorporar, hay que tener cuidado con eso, porque creo que, por ejemplo, uno de los mecanismos que utilizan es el dinero, pero el otro es el chantaje. El dinero o el prestigio, entonces te llevan a los jueces a tomar cursos de buenas prácticas a los Estados Unidos, como fue Bonadío, como fue Stornelli, como en Brasil fue el juez Sergio Moro, y esa es la gente que después persiguen a Cristina, a Lula, a Jorge Glass en Ecuador, a Evo en Bolivia, a Rafael Correa, ¿verdad? O sea, esto no es gratuito, es todo un ensamblaje muy complejo y estas ONGs son un quinto poder importantísimo, un tentáculo importantísimo. Y cierro con esta afirmación. En los años de Trump, ¿verdad?, se produjo una reducción del presupuesto del Departamento de Estado, que es el que financia todo este conjunto de programas y ONGs. Bueno, le saltaron directamente a la yugular a Trump, diciéndole de que el poder blando era más importante hoy que el poder militar y que el dinero que él le estaba restando al Departamento de Estado impedía que Estados Unidos pudiese financiar, organizar, tutorear a sus aliados en los países de América Latina para producir el cambio de régimen. Cambio de régimen no lo vamos a producir con un portaaviones en la costa del Ecuador, pero sí lo podemos producir si logramos captar el movimiento indígena, desorientar al movimiento indígena, captar a las clases populares, venderles un muñeco de colores que ellos puedan comprar y de esa manera logramos, sin disparar un tiro, pero sí utilizando a fondo la artillería mediática. Por eso tuvo que dar marcha atrás Trump y reponer una parte, no todo, de la reducción del presupuesto del Departamento de Estado, porque lo convencieron fácilmente que más importante que una división acorazada de tanques que pudiese penetrar en el territorio ecuatoriano desde Colombia, era una división mediática, ¿verdad? Un arsenal mediático de medios de prensa, gráfica, de televisión y de radio y ONGs que pudiesen captar la voluntad de grandes sectores del electorado ecuatoriano. Yo quiero agregar algo, no de lo que acabas de decir, Atilio. Yo me leía Durán Barba, me leí todos los libros de Durán Barba, para que quería saber cuáles eran los manejos que tenía. Y lo más importante, para poder hilar una cosa con la otra, lo más importante es, para él, desde el punto de vista de un proceso electoral, es generar un enemigo. Y en base al enemigo, a ese enemigo que se genera, falso o no falso, con determinadas características, se genera todo un entorno de pertenencia y ese enemigo es el que va a venir a mí a tocarme mi vida, a sacarme mis cosas, a sacarme de mi baldosa en tanto clase media. Y en relación a las ONG, que las trajiste, la ONG es un fenómeno que Estados Unidos se ha ocupado muchísimos años en generar en Latinoamérica.
porque la gran visión, porque así lo llaman, o misión de una ONG, es poder, no está escrito, pero es poder sustituir al Estado, porque tienen una visión muy crítica en relación a las funciones del Estado, y consideran que una ONG puede hacer lo mismo que el Estado. Durante el gobierno macrista, acordate, si no, acá en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, que hubo una protesta de los docentes y que desde el Ministerio de Educación se propuso que los jubilados o los padres dieran clase en vez de los docentes. Es decir, cambiar rápidamente de rol. Porque para ellos el Estado, la organización del Estado, los sistemas del Estado, ya sea educación, es como que pueden ser sustituidos. Tienen una posición crítica en relación al Estado. Por supuesto, aparecen como ayudando en aquellos lugares que el Estado no llega, pero después se convierten en críticos del Estado, rápidamente se convierten en críticos del Estado y en algo muy interesante, que es que tienen todo un sistema de consumo capitalista en relación a la visión, la misión, los objetivos, lo que tienen que hacer, Drucker mediante. Hay un ideólogo que se llama Drucker, no tengo el libro de él ahora acá, pero que es el ideólogo de casi todas las ONG para que se puedan organizar en cada uno de los países y llevar adelante su visión y su misión. Hay que agregar eso. Hay otra pregunta, Gastón, me parece, ¿no? Aquí encontré, por ejemplo, el libro es este. A ver si se ve bien. Trumperialismo. ¿Verdad? Autores varios, y en el libro ¿verdad? Que se publicó, hay un capítulo especial que se llama Los tanques de pensamiento de Estados Unidos, América Latina y el Caribe, definición de agenda y manufacturación del consenso. Bueno, eso no se ve. Al final sí se ve. ¿Verdad? Bueno, ahí está todo explicado y hay un mapa impresionante de los tanques de pensamiento que hay en Estados Unidos, dedicados precisamente a asesorar y conformar tanques de pensamiento acá, ¿verdad? Mi amigo Vargas Llosa, por ejemplo, que preside honorariamente... Amigo, el alma. Claro, mi gran amigo, ¿verdad? Bueno, pero esa es una red que existe como en 20 países de América Latina, no es un fenómeno local de la Argentina, es un fenómeno global. La derecha ha desarrollado por primera vez en mucho tiempo una estrategia global. ¿Desde dónde? Desde Estados Unidos. Obviamente porque ya Europa carece, los gobiernos europeos carecen de la imaginación, los recursos, la fuerza, como para sostener un proyecto de esta envergadura. Y ahí aparece el señor Steve Bannon, que fue asesor, ¿verdad?, consultor electoral de Donald Trump en la campaña del 2016, que está organizando un movimiento internacional de la derecha, con una agenda común, con políticas comunes, con una ideología común, y es por eso cuando uno mira la extrema derecha en Ecuador, la extrema derecha en Colombia, la extrema derecha en la Argentina, o mejor dicho, la derecha, uno comprueba que son todas extremas derechas, que cuando uno estudiaba el fenómeno de las orientaciones políticas hace 30, 40 años, la derecha era una derecha conservadora, pero ahora se ha transformado en una derecha fascistoide por el contenido ideológico, uno, pero segundo, por la metodología de acción que han adoptado, que ya no es apelar, como en la época de Hitler o Mussolini, al garrote o al aceite de ricino, pero te pueden pegar y golpear más fuerte con los zócalos de la televisión, con los titulares de la prensa o con el ataque por las redes sociales. Y ahí está, entonces, tenemos una democracia en peligro y el peligro es muy, muy grave. Muy bien. Gastón tenía otra pregunta que a mí me gustaría contestar, porque trae a nuestro libro, el tema del odio. Perfecto. Sobre el que a propósito han preguntado varias personas, dónde se consigue el libro, así que hay muchos interesados. Bueno. Sí. No, dale, porque la pregunta, si me la podés hacer, también, sí. Esa. Sí. La pregunta de Juan, que dice, ¿el lawfare es parte fundamental de esta estrategia de acumulación de poder político y social a partir de fabricar el odio?
Sí, absolutamente, sí, sí, porque el odio parte de un discurso, que es que se juzga a los corruptos, a los que hacen daño al Estado, a la sociedad, a los que te quitan el dinero de tus bolsillos, a los que usan el dinero de tus impuestos en otra cosa. Cualquier fenómeno se puede analizar desde este lugar como generador de odio. Pensemos, el vacunatorio VIP, cualquier cosa puede ser generada, porque el otro es el corrupto, el otro es el que mete la mano en el bolsillo y el otro es el que hace que nuestros impuestos sean gastados o en los planeros, como decía hoy Atilio, o directamente lo fuguen del país. Y tenemos un ejemplo de ayer, que es el tema del juicio por el tema del dólar a futuro, que es un juicio absolutamente armado, orquestado, donde está implicada nuestra vicepresidenta, nuestro gobernador de la provincia, Axel Kicillof, y el presidente del Banco Central. Y en ese punto, desde ese punto de vista, sí, se genera odio hacia esa persona. Recordemos cómo se llevaron adelante los enjuiciamientos, no los enjuiciamientos, llevar presos, los símbolos, cómo se llevó preso Amado, prácticamente en pijama, prácticamente, y cómo se generaron los allanamientos a las casas de Cristina, que directamente fue una topadora. O como decían, no sé si era Stornelli, alguien que me ayude, que el dinero estaba guardado, enterrado, en un campo de Patagonia, y hubo un momento en que todos los medios de comunicación iban y mostraban los tractores, cómo sacaban la tierra, etc. Sí, Juan, es así. El lawfare lo que marca es la corrupción de unos y cómo la justicia o el lawfare, cómo se arma todo ese dispositivo para castigar y disciplinar a aquellos que supuestamente han sido corruptos, que siempre son eventualmente de los sectores populares, la corrupción. Y además lo sé, hay un sistema, lo hubo durante el gobierno macrista, de espionaje, que debe seguir funcionando, como los trolls deben de seguir funcionando, y los equipos periodísticos de nuestros diarios principales, Clarín y Nación, están todo el tiempo trabajando a ver qué pueden llegar a encontrar en la vida privada de la persona que se les opone. Es una cosa medio, te diría, se me ocurre ahora, medio mafiosa, pero sí, es así, es tal cual. Y en cuanto a la pregunta de las librerías, porque sé que nos estamos quedando sin tiempo, acá tengo una en Mendoza Capital que se llama el Centro Internacional del Libro, Sociedad Anónima, y una que se llama Mi Librería en Mendoza. Mi Librería, no porque sea mía, porque no es mía, pero se llama Mi Librería. Estamos ahí con el tiempo, ¿no? Yo soy muy disciplinada. No, estamos bien todavía. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Me parece que no, Nes. Por ahora ninguna más. Hay muchos saludos, y felicitaciones, pero por ahora ninguna pregunta. Entonces estamos minuto 48, tenemos todavía unos 10 minutitos. Vos sabés que creo que hay que hincarle el diente a este fenómeno del lawfare, ¿verdad? Que es el complemento de este proceso de fascistización ideológica de la derecha, y además el lawfare en su articulación con los medios, el sistema mediático. A ver, dicho un poco, ampliando lo que dijo recién Mónica, es indudable que para que el lawfare funcione tiene que haber un poder mediático profundamente concentrado que sea capaz ya de criminalizar y satanizar a la persona que va a ser castigada. Yo creo que esto es fundamental. En todos los manuales de propaganda política de Estados Unidos se insiste hasta el cansancio en la importancia de satanizar al personaje que debe ser atacado. Por lo tanto, hay que construir a Nicolás Maduro en un monstruo. Maduro, un monstruo que merece ser colgado, que merece ser apaleado y matado a golpes como se hizo con Gaddafi. Gaddafi era otro monstruo. Saddam Hussein merece la horca porque es un salvaje, ha hecho las cosas peores. Pero fíjense cómo, por ejemplo, hay una doble vara. Estados Unidos es muy comprensivo, por ejemplo, con el príncipe saudita,
que mandó a matar en el propio consulado de Arabia Saudita en Turquía a un periodista molesto, reconoció que dio la orden y Estados Unidos ha dicho que no se va a involucrar en ese asunto porque son cuestiones internas del reino saudí. Ustedes imagínense si Nicolás Maduro hubiera dado la orden de matar a un periodista opositor en una sede del consulado de Venezuela en cualquier país de América Latina, de Europa, el escándalo fenomenal que hubiera armado la prensa hubiera durado meses. Pero bueno, no es esa la función de la prensa. La función de la prensa hoy es precisamente crear un clima de opinión que permita que luego los jueces prácticamente no tengan ya más nada que hacer que cumplir una sentencia que inevitablemente va a ser en contra de aquellos que son acusados. Por lo tanto, una prioridad para la Argentina no solo es reaccionar con fuerza ante esa apología del delito que decía Mónica, sino iniciar rápidamente o dar a luz rápidamente a un proyecto tendiente a democratizar el sistema de medios, no solamente la prensa gráfica, sino la radio, la televisión y las redes sociales. No puede ser que el señor Twitter diga qué es lo que podemos decir o no podemos decir, o que el señor Facebook nos diga qué es lo que está bien que digamos o no, si no le gusta nos bloquea. Digo, esto es algo que ya se está discutiendo en muchos países y creo que en la Argentina tenemos que pensar que la vieja ley de medios, con todo lo valiosa que fue hace casi 15 años, en este momento ha quedado totalmente rebasada por los desarrollos tecnológicos y por lo tanto se requiere que haya una defensa a la democracia, pero defender a la democracia pasa por reconstruir la pluralidad del sistema de medios, porque democracia es pluralismo. La Argentina no tiene pluralismo mediático como no lo tiene prácticamente ningún país de América Latina. El caso de Chile es más grave todavía, en caso de Colombia peor todavía, ¿no es cierto? En Perú lo mismo, y por lo tanto, si estamos hablando de democracias amenazadas, es porque esas democracias no tienen un sustento sólido en el espacio mediático que permita que la gente acceda a información. Y sin una ciudadanía informada no hay democracia. Hay una farsa democracia, hay lo que yo llamo el simulacro democrático. Vamos a votar cada 2 años, cada 4 años, pero no tenemos información de nada ni de nadie y por lo tanto estas elecciones son fácilmente manipulables. Quisiera decir algo en relación a eso que acabas de decir, además de que estoy plenamente de acuerdo. Voy a hacer como vos hiciste, Tilio, te voy a imitar. Tengo un libro. Está muy bien, está muy bien. Para recomendar, con el tema del fake news. Calvo, ¿no? ¿Eh? El de Ernesto Calvo y la otra chica. Sí. Fake news, trolls y otros encantos, que está muy bueno, porque se nos olvidaba, o por lo menos a mí se me olvidaba, el tema de que cuando se genera una fake news, después, por más que salga una desmentida, la desmentida es así chiquitita y el daño que se produjo con la noticia falsa es enorme, el daño a la credibilidad de la persona que se quiere hundir o de la democracia. Y después le preguntaría a nuestro coordinador si nos quiere hacer alguna pregunta también, porque lo veo ahí a nosotros. Sí, yo estaba pensando, en esto del papel de los medios, estaba pensando en la gran ilusión de... Antes de que Ernesto nos hable, quería decir una cosa. Dale, Atilio, dale. Fíjate que no este domingo, sino el anterior, yo hice un pequeño estudio de cuántas noticias había sobre las vacunas VIP en los 2 diarios principales de la Argentina. Sí, lo vi. Encontré 17 noticias sobre ese tema en La Nación y en Clarín.
Pero en Clarín había una 18ª noticia que estaba, por supuesto, en las primeras 17 de todas las primeras páginas, pero en la página 38, muy abajo, chiquito, hablaban de que había algunos problemas todavía en la administración de las vacunas en la ciudad de Buenos Aires a la población mayor de 80 años. Era una noticia así, muy pequeña, a 2 columnas o 3 columnas abajo de todo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se llama el periodismo canalla, el periodismo de la fake news, porque fake news no es solamente mentir, el fake news es omitir que en Cava no se está vacunando al personal sanitario, por ejemplo. Cuando vos no decís, por ejemplo, que el expresidente Macri tiene 57 cuentas offshore en Panamá, estás incurriendo en un delito periodístico, estás mintiéndole a la población, y la población tiene derecho a estar informada. No es que acá hay simplemente un derecho de la prensa a expresarse libremente, yo estoy a favor de eso, pero ese derecho, que algunos llaman libertad de prensa, tiene un complemento necesario en la libertad de acceso, el derecho a la información que tiene la ciudadanía. Ahora, si la ciudadanía no tiene derecho a la información, porque la información es escamoteada, presentada de forma tergiversada o simplemente es ocultada, entonces la libertad de prensa se convierte simplemente en operación propagandística y requiere una respuesta efectiva y eficaz del Estado, cosa que hasta ahora no se ha producido, pero quiero creer, después de escuchar el discurso del presidente el 1 de marzo, de que ya se ha dado cuenta de que le han declarado la guerra, que es una guerra sin cuartel y que al menos que se desarrolle una estrategia defensiva en el plano comunicacional, nos puede ir muy mal en las elecciones que van a tener lugar este año, y si eso llegara a ocurrir, el gobierno prácticamente habría perdido la mayoría en el Senado, ya no tiene la mayoría en Cámara de Diputados, quedaría a merced de la oposición. Entonces, creo que es importantísimo dar esta batalla mediática, es absolutamente fundamental. Sí, nos iba a decir algo, Antonio. Sí, yo pensaba en esto de los medios, en poderosísimos medios que no aparecen como tales. Si bien la ilusión de que las redes democratizaban la posibilidad de opinar está ya muy mellada, pero todavía está esta sensación o esta cosa del sentido común, como que en las redes somos un cúmulo de individuos y casi más o menos con el mismo poder. O sea, está bastante oculto que en las redes actúan grandes organizaciones, muchas de ellas clandestinas, precisamente para que esto no se sienta, y tenemos un retraso, por lo menos esta es mi opinión, tenemos un retraso en dar una respuesta organizada y articulada en ese plano, que es, por ejemplo, es un ámbito privilegiado de acción de las ONG. Yo no puedo, Atilio hablaba de la ONG y yo no puedo sacarme de la cabeza el recuerdo, la vivencia, no el recuerdo, de cómo las ONG contribuyeron a triturar el movimiento de educación popular en América Latina, sobre todo a atomizarlo. Así es. No, claro. Yo creo, por eso te digo, de que acá estamos en presencia de nuevos enemigos de la democracia y que creo que las fórmulas tradicionales se han quedado cortas. Mónica decía algo muy interesante, ¿verdad? Y es la credibilidad que tienen las fake news. Se cree más una noticia falsa que una noticia verdadera. Esto hay un trabajito que se hizo en Estados Unidos, un pequeño análisis sobre qué pasó cuando en el 2016, en plena campaña electoral de los Estados Unidos, Donald Trump anunció que había recibido un mensaje del Papa Francisco deseándole buena suerte en las elecciones. No existió tal mensaje. El Papa se indignó, pero el Papa no podía salir a tuitear en contra de Donald Trump como si esto fuera una pelea entre dos adolescentes neoyorquinos por una chica, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Le encargó al secretario de Estado del Vaticano que averiguara si es que hubo alguna llamada telefónica que saliera del Estado del Vaticano, de la ciudad de Estado del Vaticano, hacia los Estados Unidos en el día y la fecha que había dicho Donald Trump.
se comprobó que no había habido tal llamada, entonces la Secretaría de Estado dice, por instrucciones de su santidad, estamos informando a la población de que no ha habido ningún registro, no hay ningún registro de una llamada telefónica desde esta ciudad-estado del Vaticano hacia los Estados Unidos. Al día siguiente, ¿verdad?, la noticia se publica en el New York Times, en Los Angeles Times, en Washington Post, en la CNN, y rápidamente en esa misma noche se hace una encuesta telefónica, hace un poll, como le llaman los americanos, que es muy rápido, una encuesta preguntándole a la gente si conocía la desmentida del Vaticano, y aquellos que la conocían le preguntaba, bueno, ¿y ahora usted qué piensa? ¿Quién de los dos dice la verdad? Bueno, 70% dijo que la verdad era lo que había dicho Donald Trump. O sea que se creyó mucho más en lo mentiroso, en el mensaje mentiroso, que en el mensaje verdadero. Decir la verdad implica remar contra la corriente porque la gente prefiere creer, ¿verdad?, prefiere escuchar aquello en lo que cree. Y por lo tanto creían en Trump, y si Trump lo dijo, no importa. Que el Papa, no es que lo hizo alguien desautorizada, dijo no, el Papa está mintiendo. Y este es un gran problema. Por eso, digamos, en el contexto de la política argentina actual, ¿verdad?, cuando dice, bueno, Cristina se robó 2 PBI. A mí me dijeron también eso en Brasil en víspera de la elección de Bolsonaro, en una fela. Y yo le preguntaba a las personas que me decían eso, pero ¿cómo se hace para robar un PBI, 2 PBI brasileños? Estamos hablando de 1 billón. Una valija muy grande. Pero entonces yo le hice un cálculo, me acuerdo, con un amigo brasileño, dijo, mira, hay que hacer una caravana, algo así como de 10 buques, tanques petroleros, llenarlo de billetes y llevárselo. Entonces la gente se quedaba así, sorprendida. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Ellos son muy inteligentes y muy malvados y ya saben seguramente de qué modo hacerlo. Entonces, digo, no tenés cómo combatir esa idea. Por eso se habla de todo el dinero que está enterrado en la Patagonia. Y estos fueron a remover cielo y tierra, no encontraron nada. Pero bueno, no importa, la idea quedó. Y ahí, por ejemplo, en el capítulo de Sotolano del libro, ¿verdad?, el famoso taxista que surge en esta conversación con Oscar Sotolano, le pregunta, ¿pero usted se robaron? Sí, pero aunque roben, hagan lo que hagan, yo a Scioli no lo voy a votar y a Cristina no la quiero, no me importa. Digo, o sea, ya el odio se instala en un terreno de irracionalidad hasta masoquista. Prefiero que me sigan refundiendo antes de votar a alguien que promete mejorar mi situación. Por eso la complejidad de la lucha política. ¿Cómo? De masoquismo, que te metiste en ese tema, podríamos seguir, pero claro. No es masoquista, es que yo no me puedo equivocar, porque no puedo tolerar que mi narcisismo, que yo me equivoqué, entonces yo tengo que tener la verdad. Pero acá Sandra dice algo en relación a lo que veníamos charlando, que es interesante, lo plantea como pregunta, pero ¿qué opinan de sitios como Chequeado? Claro, porque cuando una noticia es falsa, alguien dice, ¿está chequeado? ¿Se sabe? ¿Lo dijo alguien? Porque estás todo el tiempo dudando de si es cierto o no, para no hacer correr algo que es falso. Bueno, yo, por ejemplo, en el último discurso del 1 de marzo del presidente, Chequeado hizo un análisis de algo así como 16 afirmaciones. En general, diría de que lo que planteó era bastante acertado. Inclusive la mayoría de las cosas que chequeó decía que eran correctas. O sea que ellos están cuidando mucho eso, ¿verdad? Obviamente tienen un perfil ideológico que no podría ser de ninguna manera asimilado al campo de la izquierda o nacional popular, nada, pero también son profesionales que cuidan mucho su prestigio. No pueden decir que algo está mal cuando cualquiera puede salir y demostrarle, mira, acá está la verdad. Te diría, con esto quiero decir, yo no pongo las manos en el fuego con Chequeado, pero no creo que necesariamente y a priorísticamente todo lo que digan sean falsos. Creo que ellos se cuidan mucho, pero además yo diría que nosotros hoy, con la internet,
tenemos posibilidad nosotros de chequear la información. No hace falta que haya un sitio web como Chequeado, digamos, lo podemos chequear nosotros. Hoy en día hay muchísima información disponible y creo que es una obligación ciudadana nuestra y como gente de izquierda realmente avanzar siempre con datos muy firmes en la mano. No se nos puede sorprender con especulaciones, divagaciones, conjeturas. Si decimos algo, tiene que ser algo que esté sólidamente fundado en la verdad, en la realidad efectiva de las cosas, Hoy, como decía Maquiavelo. Sí. Sin embargo, lo que dice Sandra, y discrepo con vos, viste, discrepo, porque a veces discrepo, los trolls, los famosos trolls de Peña, que deben seguir en actividad en algún lugar, se especializaban en eso, en poner en funcionamiento en las redes noticias falsas. Está bien, pero es lo que ellos hacen. Digo, no sé es su laburo, pero más bien. Por eso digo, y el hecho de que haya una ONG como Chequeado, por ahí puede en algún momento ser útil. Yo no confiaría solamente en ello. Lo que digo es que lo que hicieron en el último discurso del presidente, el texto está en La Nación del día siguiente, es razonablemente equilibrado. Y es más, yo te digo, le dan la razón a la mayoría de las afirmaciones que hizo el presidente. Pero yo no confiaría en una sola fuente. Yo creo que tenemos que buscar nosotros, bueno, mirar Chequeado, pero mirar muchas otras fuentes más. Hay muchas. Claro, yo igualmente me quedé con el significante, no con la organización. Me quedé con el significante de que siempre tenemos una duda en relación a cuando leemos noticias de si son ciertas o no. La duda se instaló en general. Es así. Y eso tiene que ver con la credibilidad de la información. Está bien. Pero, no hablaba de la organización Chequeado, yo hablaba del significante Chequeado. ¿Está chequeado? Ya, bueno, está bien, tomo nota. Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que ya está, ¿no, compañeros? Bueno, camaradas. Bueno, nosotros queremos agradecerles mucho esta intervención de ustedes, ha sido realmente muy provechosa. Y lo digo sobre todo con un parámetro que creo que por lo que he intercambiado no me pasa solo a mí, sino que nos quedamos mucho más acelerados con este tema que antes de empezar. Tenemos más preguntas que antes, pero tenemos mejores preguntas, más orientadas, más precisas. Y realmente, bueno, esta tiene que ver con lo que decía recién Atilio de lo que necesitamos. Esta también creo que es una de las cosas que necesitamos, estimular el pensamiento, la búsqueda, la no conformidad, porque hay mucho para resolver. Sí. Así es que le agradecemos profundamente a los dos y en ustedes a todos los participantes del libro por esta contribución, incluyendo también, por supuesto, a la editorial Luxemburg, que nos permite acceder a esta producción. Bien, y yo creo, me despido entonces, y después les dejo el cierre a Mónica, me despido diciendo que creo que nuestra misión en una coyuntura como esta es realmente decir las verdades que hay que decir, sin temor a caer en el chantaje de que se le hace el juego a la derecha. Creo que en este momento, si nosotros vemos de que hay problemas, que el rumbo no es el acertado o que el rumbo no tiene la velocidad que es necesaria, creo que tenemos una obligación moral de salir a decirlo para salvar un proyecto que, yo repito, está muy, muy seriamente amenazado por esta constelación de poderes fácticos. Poder judicial autonomizado, poderes mediáticos o que han tomado el control de los medios de comunicaciones, el apoyo de la Embajada de Estados Unidos de manera muy, muy clara en este proyecto. Así que nosotros, nuestra obligación es decir todo esto y tratar de que el rumbo se corrija y la marcha se acelere de acuerdo con las necesidades de la época. Nada más, agradezco a los camaradas de Mendoza por esta posibilidad. Quédense en la Argentina, no nada del Mendoza, por favor, porque en otros lados van a estar mucho peor, así que bueno, acá estamos mal, pero siempre hay infiernos futuros que pueden ser mucho peores. Pueden ser peores. Les mando un gran abrazo a todas las mendocinas, mendocinos, mendocines, a todos, y ojalá que pronto podamos estar y visitar esa hermosa provincia que tanto... Sí, tomar unos vinos, eso, sí. ¿Cómo no? Nos esperamos. Un abrazo, Atilio. A todos.
por haber estado, gracias a Tilio, gracias a Gastón, gracias a todos, y sí, podríamos ir a Mendoza, ¿por qué no? A seguir haciendo una investigación. Tomo lo que dijo Atilio porque es muy importante, hay que estar atentos y no negar. Las críticas hay que incluirlas, porque algo dicen de la realidad. Tampoco se trata de hacer un sincericidio de autocrítica permanente, pero está buena las críticas, no se puede negar, porque la derecha sigue construyendo y está más vivita y toreando que nunca. Bueno, hasta acá. Muy bien. Gracias, Mónica, un abrazo. Besos a todos.